El hijo de la millonaria rechazó a 100 hombres ricos, pero aceptó al faxineiro como su papá. La mañana parecía tranquila en la mansión de Polanco, pero todo cambió en el instante en que la millonaria abrió la puerta principal sin avisar. El eco suave de sus pasos se mezcló con el aroma del café recién hecho, y justo al cruzar el pasillo principal, presenció algo que jamás imaginó ver: su hijo, el mismo que había rechazado a más de 100 hombres ricos que ella había intentado presentar como figura paterna, estaba abrazado con el humilde faxineiro de la casa, sonriendo con una confianza que pocas veces mostraba. Entre las manos del trabajador había un juguete que él mismo había reparado, como si fuera lo más natural del mundo. Nadie en la alta sociedad lo habría hecho. Nadie se había ganado al niño de esa forma. Y ese simple gesto puso a temblar las bases del mundo perfectamente controlado que la millonaria había construido durante años. Antes de continuar con esta historia llena de emociones, giros inesperados, secretos del pasado y decisiones que pueden cambiarlo todo, apoya este contenido haciendo clic en me gusta, comenta desde qué parte nos estás viendo, y suscríbete al canal para no perderte ninguno de los próximos capítulos. Aquí las historias se viven intensamente y siempre con el corazón de México presente. El día en que el faxineiro sostuvo a ese niño como si fuera parte de su propia familia marcó el inicio de una transformación que nadie vio venir. A partir de ese momento, la millonaria tendría que enfrentar las miradas críticas de su círculo social, sus propias dudas, los murmullos dentro de su casa y una serie de acontecimientos que revelarían lo que realmente valoraba en la vida. Y aunque ella aún no lo sabía, aquel abrazo inocente estaba a punto de cambiar completamente el destino de los tres. La mansión en Polanco despertaba cada mañana con un silencio elegante, ese tipo de silencio que suele rodear a quienes han construido su vida entre decisiones firmes, compromisos inquebrantables y un perfeccionismo que pocos pueden sostener. La millonaria caminaba por el pasillo principal sosteniendo una carpeta de documentos importantes, pensando en la reunión que tendría más tarde en Santa Fe. Su agenda estaba llena, como siempre, y su mente viajaba de un compromiso a otro sin detenerse. Pero esa mañana algo la hizo frenar. Al cruzar el vestíbulo, escuchó la risa de su hijo. Una risa distinta, más clara, más libre. Algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Se detuvo de golpe, aferró con más fuerza los documentos y entrecerró los ojos, tratando de descifrar de dónde venía ese sonido tan inesperado. Era una risa feliz, auténtica, y no estaba sola. Se acercó con pasos silenciosos hacia la sala de juegos. La puerta estaba entreabierta y la luz cálida del amanecer se filtraba por las ventanas, iluminando el rostro del niño. Él estaba abrazado con el faxineiro, quien tenía entre las manos un pequeño coche de madera que había sido reparado con extremo cuidado. La rueda que había quedado suelta el día anterior ahora giraba sin problemas. El niño le mostraba el coche como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y el trabajador, con una sonrisa tranquila, asentía como si entender las emociones del pequeño fuera lo más natural del día. La millonaria sintió un leve movimiento en el pecho. No sabía si era sorpresa, celos, nostalgia o una mezcla de todas esas emociones que llevaba años ocultando bajo una coraza impecable. Porque ella había presentado hombres ricos, influyentes, poderosos, todos cuidadosamente seleccionados. Pero ninguno había logrado acercarse a su hijo. Ninguno había provocado una risa tan sincera. Y ahora estaba ahí, el faxineiro, un hombre sencillo, humilde, que jamás imaginó desempeñar un papel tan importante. Su primera reacción fue tensarse. Enderezó los hombros y respiró hondo, intentando recuperar el control de sus emociones. Pero antes de que pudiera decidir si debía entrar o esperar, el niño la vio y corrió hacia ella, abrazándola con entusiasmo. «Mamá, mira lo que arregló». Los ojos del pequeño brillaban con una emoción que hacía meses no mostraba. La millonaria acarició el cabello de su hijo, tratando de mantener su tono de voz estable. «Qué bonito, mi amor. Veo que está como nuevo». El faxineiro se levantó de inmediato, algo nervioso. Limpió sus manos en su pantalón de trabajo, intentando mantener la formalidad. «Disculpe, señora. Él me pidió ayuda, y pensé que podía arreglarlo». La millonaria lo observó con detenimiento. Notó sus manos temblorosas, la postura humilde, pero también la calma con la que había logrado tranquilizar al niño minutos antes. Ese contraste la desconcertaba. «No tienes que disculparte. Gracias por hacerlo», dijo finalmente. El faxineiro inclinó la cabeza con respeto, como si no estuviera acostumbrado a recibir agradecimientos de personas de su nivel social, y menos de una mujer con su estatus. La millonaria se quedó unos segundos más con el niño, observando cómo él volvía al lado del trabajador con naturalidad,
como si ya existiera un lazo invisible entre ambos. Un lazo que nadie más había conseguido. Esa imagen se quedó grabada en su mente durante horas. Más tarde, mientras se preparaba para salir a su reunión, la millonaria no podía dejar de pensar en lo que había visto. Caminaba por la cocina mientras el aroma a pan dulce recién horneado llenaba el aire, mezclándose con el sonido lejano del personal limpiando los ventanales. En medio de ese ambiente lleno de comodidades, sintió una punzada de inseguridad que hacía tiempo no la visitaba. ¿Por qué su hijo rechazaba a hombres con tanto que ofrecer, pero aceptaba al faccineiro con tanta facilidad? ¿Por qué el corazón del niño gravitaba hacia un desconocido, alguien que apenas había dicho unas cuantas palabras en su presencia? Mientras revisaba su agenda, recibió un mensaje de una de las madres de su círculo social, recordándole la fiesta del Día de la Independencia que organizarían esa misma semana. Era un evento importante, lleno de apariencias, vestidos caros, opiniones disfrazadas de cortesía y expectativas casi imposibles de cumplir. Pero ahora, después de la escena de la mañana, algo había cambiado dentro de ella. No sabía qué, pero lo sentía. Durante el resto del día, el faccineiro siguió con sus tareas habituales. Eliminó el polvo de los marcos de las ventanas, lavó los pisos de mármol, dejó listas las terrazas donde la millonaria tomaba café por las tardes. Todo siguiendo la rutina silenciosa que había aprendido desde que entró a trabajar ahí. Pero el recuerdo del abrazo del niño seguía rondando en su mente. Él nunca había planeado nada. Solo había visto al pequeño triste por el coche roto, y decidió ayudar. Para él, reparar cosas era parte de la vida. Creció aprendiendo a arreglar lo que otros tiraban, sabiendo que nada se desperdicia si se pone esfuerzo y cariño. No imaginó que ese simple gesto tendría repercusiones dentro de esa casa tan imponente. Esa tarde, mientras limpiaba el jardín, escuchó la voz del niño llamándolo desde la ventana del segundo piso. No gritó. Lo llamó con una ternura inesperada, como si fuera un amigo de toda la vida. El faccineiro levantó la mano tímidamente, sintiéndose extraño, pero también cálidamente aceptado. Por primera vez desde que empezó a trabajar en la mansión, sintió que alguien lo veía de verdad. Cuando la millonaria regresó de su reunión, ya caída la tarde, encontró a su hijo esperándola en la sala, ansioso por contarle lo que habían hecho durante el día. Había insistido en acompañar al faccineiro mientras él barría o sacudía los muebles. Había preguntado sobre herramientas, sobre cables, sobre cómo funcionaban las cosas. Y el trabajador, con una paciencia infinita, había respondido cada duda como si fuera un maestro dedicado. Lo más sorprendente para la millonaria no fue la información, sino la felicidad en el rostro del pequeño. Mientras lo escuchaba hablar, sintió una mezcla de alivio y miedo. Porque por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella le decía que su hijo estaba encontrando lo que siempre había necesitado, pero con la última persona que ella habría imaginado. Esa noche, mientras el clima cambiaba y una ligera llovizna cubría la Ciudad de México, la millonaria observó por la ventana de su habitación. El reflejo de las luces de los carros se mezclaba con el brillo húmedo del pavimento. Todo parecía normal, como cualquier otra noche en Polanco. Pero su mundo ya no era el mismo. Porque sabía, con absoluta claridad, que ese día había marcado el inicio de algo grande. Algo que el destino había puesto frente a ella sin pedir permiso. Algo que aún no entendía, pero que la haría cuestionar todo lo que creía sobre la familia, el amor y las apariencias. Y no podía evitar sentir un leve temblor en el corazón ante la posibilidad de que, por primera vez, su hijo pudiera estar encontrando una verdadera figura paterna donde ella jamás lo buscó. La mañana siguiente amaneció con un cielo nublado que cubría la Ciudad de México con un tono grisáceo. El aire olía a humedad, como si la noche hubiera dejado un rastro de historias que aún no terminaban de asentarse. La millonaria despertó antes que su despertador y permaneció en silencio unos minutos, tratando de entender por qué una simple escena, la del día anterior, seguía repitiéndose en su mente una y otra vez. El abrazo entre su hijo y el faccineiro no había sido un gesto aislado. Era el tipo de conexión que se construye sin querer, que nace de la sinceridad y no de los compromisos sociales. Y eso la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. En la cocina, mientras tomaba su café de olla recién hecho, observó por la ventana cómo el faccineiro colocaba unas macetas nuevas en la terraza. El niño estaba con él, sentado en el piso, sosteniendo una pequeña pala y haciendo preguntas que solo los niños de corazón curioso podían inventar. La millonaria cerró los ojos por un instante, tratando de recordar cuando había visto a su hijo interactuar así con alguien. No encontró la memoria. Su asistente apareció poco después con una carpeta llena de pendientes del día, pero también con un comentario que encendió una chispa inesperada.
Su asistente le mencionó que algunas personas del staff ya estaban hablando sobre la cercanía del niño con el trabajador. Nada explícito, pero suficiente para que ella sintiera el peso de las expectativas del mundo en el que vivía. Un mundo donde cualquier gesto podía ser malinterpretado, donde la diferencia de clases siempre se notaba, aunque nadie la mencionara directamente. La millonaria apretó los labios, molesta consigo misma por dejarse afectar. Ella había construido su reputación luchando contra prejuicios, demostrando su capacidad, enfrentando miradas que dudaban de su liderazgo. Pero cuando el rumor tocaba a su hijo, algo en su interior se tensaba de inmediato. Aún así decidió ignorar el comentario y continuar con su día. Mientras se preparaba para una sesión de fotos de su nueva fundación en una galería de arte en la Roma, el niño entró corriendo al vestidor y la abrazó con fuerza. Tenía las mejillas aún rosadas por haber estado brincando, y el cabello ligeramente desordenado. «Mamá, él me enseñó a plantar una flor. ¿Puedo mostrarte?» Ella lo miró con una mezcla de ternura e inquietud. Lo vio tan emocionado que decidió no apagar esa alegría. Más tarde, cuando regresaron a la casa, el niño la llevó directo al jardín para mostrarle la pequeña planta recién sembrada. El faccineiro estaba ahí, con las manos manchadas de tierra y una expresión tímida, como si no supiera si debía acercarse o mantener distancia. La millonaria agradeció con una leve sonrisa, pero su mirada se mantuvo firme, tratando de averiguar qué significaba todo aquello. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas, y el sonido distante del tráfico parecía desaparecer, dejando solo el momento ante ella. Esa noche decidió hablar con su hijo. En su habitación decorada con tonos suaves y juguetes perfectamente acomodados, el pequeño le contó cada detalle de su día. Le habló de las flores, de la manera en que el faccineiro le explicó cómo la tierra debía sentirse suave y esponjada, y de cómo él había dicho que las plantas crecen mejor cuando se les habla con cariño. La millonaria escuchó en silencio, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Le preguntó por qué no había querido pasar tiempo con los hombres que ella había invitado en el pasado. El niño pensó durante unos segundos antes de responder. «Ellos no me ven, mamá». La frase cayó como un golpe seco en su pecho. El niño no lo dijo con dolor, ni en forma de reclamo. Lo dijo como una verdad simple, pura, como solo las verdades que salen de la boca de un niño pueden ser. «Pero él sí me ve». La millonaria sintió algo moviéndose dentro de ella, algo profundo, algo que llevaba años guardado. Recordó su propia infancia, las veces en que los adultos la miraban por encima, interesados más en lo que representaba que en lo que realmente era. El peso de esa memoria la hizo estremecer. Aún así guardó silencio, lo abrazó y esperó a que se durmiera. Luego se quedó un largo rato sentada a su lado, observando su respiración tranquila. Sabía que algo grande estaba pasando, algo que no podía ignorar. Al día siguiente, los preparativos para la fiesta del Día de la Independencia comenzaron en la casa. Decoraciones tricolores, luces, manteles típicos, mariachi agendado para la noche. Sería un evento concurrido por empresarios, políticos, mujeres de la alta sociedad, todos aquellos que vivían en un mundo donde la apariencia lo era todo. La millonaria supervisó cada detalle, pero no pudo evitar notar que cada vez que veía al faccineiro, sentía que la estabilidad de su rutina se movía un poco más. Y eso la inquietaba tanto como la atraía. Esa misma tarde, mientras coordinaba los últimos preparativos, una vecina llegó para conversar con ella sobre la fiesta. Era una mujer elegante, de mirada crítica y sonrisa calculada. En medio de la charla, soltó un comentario cargado de veneno disfrazado de inocencia. Le dijo que había visto al faccineiro con su hijo varias veces y preguntó si le estaba dejando convivir demasiado. Su tono insinuaba una falta de vigilancia, un descuido, un riesgo social. La millonaria sintió un escalofrío. No por la insinuación, sino por darse cuenta de que ese era apenas el inicio de los juicios que recibiría. En su mundo, cualquier desvío de las expectativas era tema de conversación. Esa noche, cuando todos ya habían dejado la casa, la millonaria salió a la terraza. La ciudad brillaba con miles de luces que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El clima fresco soplaba suavemente, levantando un aroma a humedad que le recordaba los días en que soñaba con tener el control de todo lo que la rodeaba. Pero ahora se daba cuenta de algo que jamás había querido aceptar. El control no podía sostener una familia, ni comprar cariño, ni forzar un vínculo. Respiró hondo, permitiendo que la brisa nocturna la envolviera. Sus dedos temblaron un poco, y no supo si era por miedo o por anticipación. Al día siguiente, antes de que empezara el evento, decidió observar la interacción entre el faccineiro y su hijo sin intervenir.
Se escondió discretamente detrás del marco de una puerta, escuchando como el niño le preguntaba al trabajador si ese día también estaría ahí durante la fiesta. El faccineiro sonrió con timidez, explicándole que debía mantenerse trabajando y no podía participar en los eventos principales. El niño frunció el ceño, inconforme, y la millonaria sintió el corazón encogerse. Era la primera vez que el pequeño deseaba la presencia de alguien más allá de ella. Y eso sacudía los cimientos de todo lo que ella creía entender sobre su vida. El clima se volvió ligeramente más cálido conforme avanzaba la mañana. El olor a flores frescas impregnó la casa cuando los arreglos empezaron a llegar. Mientras supervisaba la colocación de las mesas, la millonaria descubrió que no podía mantener la vista alejada de su hijo. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada hacia el faccineiro revelaba una confianza que no se podía fingir. Y cuando finalmente empezó la fiesta, con el mariachi tocando desde el jardín y las conversaciones elevadas llenando el ambiente, la millonaria se dio cuenta de algo más poderoso que cualquier opinión externa. Ella también empezaba a ver al faccineiro. No como lo veía su círculo social. No como un trabajador. No como alguien que debía mantenerse a distancia. Lo empezaba a ver como alguien que había logrado algo que nadie más consiguió, tocar el corazón de su hijo de manera auténtica. Y esa revelación, tan simple y tan compleja al mismo tiempo, marcó un antes y un después en su vida. Porque sabía que, a partir de ese día, nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció tranquila en la mansión de los Encinos. Un silencio suave recorrió los pasillos, interrumpido solo por el canto lejano de algunos pájaros que anidaban entre los árboles del inmenso jardín. Valentina aún dormía cuando Mateo se levantó más temprano de lo habitual. Sentía una inquietud que no podía explicar del todo. Había pensado mucho en lo ocurrido el día anterior, desde la discusión en el despacho hasta el inesperado encuentro entre su hijo e Ignacio. Mateo recordaba la escena con una mezcla de sorpresa y alivio. Su hijo había aceptado los brazos de un completo desconocido. O bueno, no un desconocido exactamente, pero sí un hombre con el que nunca había cruzado más que un par de palabras corteses. Sin embargo, ahí estaba Ignacio, sosteniendo a Adrián como si fuera lo más natural del mundo, como si hubieran pertenecido uno al otro desde siempre. Mateo se vio obligado a reconocer algo que le costaba admitir. Ignacio había logrado acercarse a Adrián más en 20 minutos que todos los pretendientes ricos que Mateo había invitado durante años. Por eso, ese día se vistió con calma, reflexionando sobre lo que significaba esa conexión inesperada. Mientras bajaba las escaleras hacia el lobby principal, vio que Ignacio ya estaba trabajando. Estaba limpiando los barandales de hierro forjado, concentrado, escuchando música bajita desde su celular, con esos audífonos viejos y desgastados. Sus movimientos eran suaves, casi rítmicos. Pero lo que realmente llamó la atención de Mateo fue otra cosa. Justo a unos metros de Ignacio, estaba Adrián sentado en el suelo, jugando con unos carritos y mirando al joven con una sonrisa tranquila. Ignacio lo notó solo cuando apagó su música. Se quitó uno de los audífonos y sonrió con timidez al niño. «Buenos días, campeón. ¿Dormiste bien?», preguntó, inclinándose un poco para quedar a su altura. Adrián asintió rápidamente y levantó un carrito azul para mostrárselo. Ignacio lo tomó, fingió examinarlo con seriedad y luego lo puso a correr por el piso, haciendo sonidos de motor. El niño soltó una risa alegre, de esas que llenaban el pasillo con una calidez inesperada. Mateo observó la escena en silencio. No quiso interrumpir. Ver a su hijo reír así tan temprano era algo que él no experimentaba desde hacía semanas. Adrián solía tener mañanas difíciles, llenas de ansiedad y desconfianza. Pero Ignacio lograba romper esa barrera sin siquiera intentarlo. Cuando el niño se distrajo con otro juguete, Mateo se acercó lentamente. «Buenos días, Ignacio». Ignacio enderezó la espalda al instante, nervioso, como si temiera estar haciendo algo indebido. «Buenos días, señora Mateo. Perdón, no quería distraerlo. Él solo vino y...». Mateo levantó la mano con suavidad. «No estás haciendo nada malo. Al contrario, te lo agradezco». Ignacio se quedó quieto, sorprendido. Mateo rara vez elogiaba directamente a los empleados. No por arrogancia, sino porque simplemente tenía una forma muy meticulosa y reservada de manejar la casa. Las palabras cálidas no eran parte de su rutina diaria. «Quería platicar contigo, Ignacio. ¿Tienes un momento?», preguntó Mateo. Ignacio tragó saliva, nervioso, y asintió. Se secó ligeramente las manos en su pantalón, pero antes de seguir a Mateo, se inclinó hacia Adrián. «Ahorita regreso, campeón. No tardo».
Adrián pareció aceptarlo sin problemas y volvió a jugar, completamente tranquilo. Para Mateo, eso era casi un milagro. Entraron al salón de lectura, un lugar relajado y lleno de luz natural. Mateo cerró la puerta con suavidad y se sentó frente a Ignacio. Sé que tal vez esto sea extraño para ti, empezó Mateo, pero quiero agradecer lo que hiciste ayer y lo que estás haciendo hoy. Ignacio bajó la mirada, más por humildad que por incomodidad. No hice mucho, señora. Solo estaba ahí cuando lo necesitaba. Para Mateo, esa frase significaba demasiado. Durante años había intentado que Adrián se sintiera cómodo con otras personas, especialmente con hombres, porque necesitaba que su hijo tuviera figuras masculinas con las que pudiera sentirse seguro. Pero nunca había funcionado. Hasta ayer. Ignacio, quiero preguntarte algo serio. ¿Cómo lograste que mi hijo confiara en ti tan rápido? Ignacio se tomó un momento para responder. No quería sonar arrogante ni pretencioso. Simplemente estaba siendo honesto. Creo que, porque no lo presioné. Solo lo dejé ser. Y, bueno, él es un niño increíble. Nada más necesitaba a alguien que lo viera como es y no como un problema o un desafío. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había escuchado comentarios hirientes sobre su hijo de parte de varios hombres ricos que intentó presentar en el pasado. Todos fingían paciencia, pero ninguno tenía verdadera sensibilidad. Ignacio continuó. Si me permite decirlo, señora, Adrián no necesita a alguien perfecto, ni a alguien rico. Solo necesita a alguien que esté dispuesto a escucharlo. Y yo, no sé por qué, pero siento que él y yo conectamos. Mateo apoyó los codos en sus piernas y entrelazó las manos. Tenía la sensación de que lo que estaba a punto de decir cambiaría muchas cosas. Ignacio, necesito ser sincera contigo. Mi hijo ha rechazado a más de 100 hombres que intentaron acercarse a él. Muchos tenían fortunas, empresas, apellidos importantes. Pero ninguno logró algo tan simple como lo que tú hiciste ayer. Ignacio abrió los ojos sorprendido. ¿100? ¿Así de plano? Mateo suspiró. Sí. Y todos fallaron. Por eso quiero pedirte algo, pero entiéndelo bien, no es una obligación ni una orden. Ignacio se tensó, esperando lo peor. Quisiera que convivieras más con Adrián. No solo como parte del personal, sino como alguien en quien él pueda confiar. Ignacio parpadeó, confundido. ¿Cómo que convivir más? Quisiera que, si tú estás de acuerdo, pases tiempo con él fuera de tus horarios de trabajo. Solo cuando tú puedas, por supuesto. Ignacio dudó. No porque no quisiera, sino porque tenía sus propios conflictos internos. Era un hombre humilde, trabajador, con un pasado difícil. No sabía si tenía derecho a involucrarse tanto en la vida de un niño millonario, ni mucho menos en la vida de una familia tan influyente como la de Mateo. Señora, yo no sé si soy la persona indicada. No tengo nada que ofrecer. Solo soy un trabajador más en esta casa. Mateo negó con la cabeza. Ignacio, no necesito que le ofrezcas dinero, ni regalos, ni lujos. Solo necesito que seas tú. Porque, aunque no lo creas, eso es justamente lo que Adrián necesita. Ignacio sintió un peso cálido en el pecho. Una mezcla de responsabilidad y emoción. Nunca nadie le había dicho algo así. De pronto, la puerta del salón se abrió lentamente. Adrián asomó la cabeza, con el carrito azul en la mano. «¿Ina?», murmuró, usando el diminutivo que él mismo había inventado para nombrar a Ignacio. Ignacio sonrió y se levantó enseguida. Caminó hacia él y se puso a su altura. «Aquí estoy, campeón». «¿Qué pasó?». Adrián se acercó y lo tomó de la mano. Mateo vio eso y su corazón se apretó con una mezcla de emoción y alivio. Ignacio miró a Mateo, pidiendo permiso con la mirada. Mateo asintió. «Ve con él. Luego podemos hablar de los detalles». Los ojos de Adrián brillaron cuando Ignacio salió del salón con él. Volvieron al lobby y se sentaron en la alfombra, donde el niño comenzó a enseñarle cada uno de sus carritos, como si fueran tesoros irreemplazables. Ignacio escuchaba con atención cada palabra, incluso las que estaban entrecortadas o eran difíciles de entender. Adrián, por su parte, estaba más relajado que nunca. Ya no había tensión en sus hombros ni miedo en su mirada. Mientras jugaban, la mansión seguía con su rutina diaria. Los empleados pasaban de un lado a otro, algunos sorprendidos al ver al pequeño Adrián tan a gusto con Ignacio. Otros se sonreían en silencio, celebrando la escena sin decir palabra. Una hora después, Mateo volvió al lobby. Observó a ambos desde la distancia.
Ignacio estaba ayudando a Adrián a armar una pista improvisada con cojines y libros. A cada carro que pasaba por la pista, el niño se reía con entusiasmo. Era una imagen que Mateo no había visto en mucho tiempo. Ignacio, llamó la mujer suavemente. Él se levantó despacio y se acercó a ella mientras Adrián seguía jugando. Quería decirte algo más, continuó Mateo. Si vas a pasar tiempo con él, quisiera que también te prepares un poco más. Tal vez podrías acompañarlo a sus sesiones de terapia. No para reemplazar nada, sino para que entiendas mejor lo que él necesita. Ignacio asintió sin dudar. Claro que sí. Si eso ayuda, yo voy. Mateo respiró con alivio. Gracias, Ignacio. No tienes idea de lo importante que es esto para mi hijo. Ignacio miró hacia Adrián y luego volvió la vista hacia ella. Creo que sí lo sé. La conexión entre ellos ya era evidente. Y para Mateo, ver cómo su hijo encontraba una figura que jamás imaginó, era un regalo que la vida le debía desde hacía mucho tiempo. Ese día terminó con una sensación de calma en la mansión. Ignacio siguió trabajando, pero cada vez que pasaba cerca de Adrián, el niño lo buscaba con la mirada y sonreía. Ignacio correspondía a la sonrisa sin pensarlo. Y aunque nadie lo aceptaba abiertamente, todos sabían que algo grande estaba comenzando a nacer entre ese niño y el hombre que, sin buscarlo, estaba ocupando un espacio crucial en su vida. Un espacio que, tarde o temprano, también transformaría la vida de Mateo. Los días siguientes en la mansión de los Encinos tomaron un nuevo ritmo. Nada abrupto, nada escandaloso, pero sí perceptible para quienes conocían la rutina. Ignacio seguía cumpliendo con su trabajo como siempre, pero ahora había algo distinto en su manera de moverse por los pasillos. Una ligereza nueva, una seguridad silenciosa que no había tenido antes. Y al mismo tiempo, Adrián parecía más tranquilo, más conectado con su entorno, como si su mundo hubiera adquirido un tono menos amenazante. Mateo, desde la distancia, observaba todo cuidadosamente. Nunca había visto a su hijo interactuar de esa manera con un hombre, ni siquiera con los terapeutas más experimentados. Ignacio poseía algo intangible, algo que no se podía estudiar ni comprar. Era pura humanidad, pura sensibilidad. Esa mañana, mientras los rayos del sol entraban por los ventanales del comedor principal, Adrián esperaba sentado en su silla con una expresión ansiosa y emocionada al mismo tiempo. Movía los pies sin parar, mirando hacia la puerta como si algo grande estuviera por suceder. «Adrián, ¿quieres jugo de naranja?», preguntó una de las cocineras. El niño negó varias veces, impaciente. «¿Estás esperando a Ignacio?», preguntó Mateo desde la cabecera de la mesa, con una sonrisa suave. Adrián asintió y apoyó el carrito azul sobre la mesa, como si fuera una entrada simbólica para el hombre que había logrado ganarse su corazón sin pedir nada a cambio. A las 8 en punto, Ignacio entró al comedor con su uniforme, sorprendiéndose al ver que el niño lo esperaba con tanta emoción. Él se detuvo un momento, porque aún no se acostumbraba a ser el centro de la atención de alguien, mucho menos de un niño tan especial. «Buenos días, campeón», dijo con calidez mientras se acercaba. Adrián alzó los brazos, pidiendo que Ignacio lo llevara. El joven lo abrazó con naturalidad, levantándolo del asiento. El niño rodeó su cuello sin miedo alguno. Para Mateo, ese gesto tenía un significado enorme todos los días. Después de desayunar, Mateo llamó a Ignacio a la sala de música, una habitación enorme decorada con instrumentos antiguos y modernos. Era uno de los espacios favoritos de Adrián, pero también un lugar donde mostraba mayores dificultades para concentrarse. «Quiero que hoy pases un rato aquí con él», dijo Mateo. «Quiero ver cómo se comporta contigo cuando intentan hacer una actividad más estructurada». Ignacio asintió. «Lo que necesite, señora». Mientras él preparaba algunos instrumentos sencillos, como tambores pequeños, maracas y una flauta, Adrián caminaba alrededor del piano de cola, tocando algunas teclas al azar. El sonido resonaba en el cuarto como notas dispersas de una melodía que no existía, pero que tenía belleza en su caos. Ignacio se acercó despacio, sentándose en el piso con los instrumentos esparcidos frente a él. «Ven, campeón. Vamos a hacer música juntos». Adrián lo miró, dudando por un momento. Mateo observaba todo desde una esquina, sin intervenir. Ignacio tomó una maraca, la sacudió con suavidad y luego la dejó junto a él. «Tú eliges cuál quieres», dijo sin presión. El niño se acercó lentamente y tomó un tambor pequeño. Lo golpeó una vez con la mano y luego miró a Ignacio como esperando aprobación. «Exacto, campeón. Así se empieza». Durante los siguientes 15 minutos,
Adrián tocó el tambor sin perder la vista de Ignacio, como si cada sonido necesitara su validación. Y cada vez que él sonreía, Adrián lo imitaba. Mateo se sentó, maravillada. Era como si Ignacio hubiera nacido para entender a su hijo. No necesitaba técnicas complicadas, solo una presencia genuina. Cuando terminaron la actividad, Adrián estaba más calmado que nunca. Se sentó junto a Ignacio, apoyando la cabeza en su hombro, en un gesto de afecto puro. Ignacio se congeló. No estaba acostumbrado a recibir cariño de nadie, mucho menos de un niño que había pasado años rechazando a hombres con todo tipo de intenciones. Él no sabía qué hacer exactamente, así que se limitó a poner su mano sobre la espalda del pequeño, manteniendo la calma. Mateo sintió que le ardían los ojos. Esa imagen valía más que cualquier terapia costosa o candidato millonario. Su hijo había elegido, de manera instintiva, a quien quería tener cerca. Y lo había elegido a él, Ignacio, el joven humilde que trabajaba limpiando los pisos de la mansión. Ignacio, dijo Mateo con una voz baja. Quiero preguntarte algo más serio. Ignacio enderezó la postura sin mover al niño que seguía apoyado en su hombro. Quisiera que a partir de hoy formes parte del acompañamiento emocional de Adrián. No será un trabajo formal, ni un contrato, ni un puesto con nombre complicado. Solo quiero que estés con él cuando puedas. Que lo ayudes a sentirse seguro. Ignacio respiró hondo. Señora, no sé si soy suficiente para eso. Yo no tengo estudios. Ni dinero. No tengo nada. Mateo negó inmediatamente. Ignacio, tú tienes lo más importante, el corazón que mi hijo necesita. Esa frase quedó flotando en la sala como una verdad innegable. Por la tarde, Ignacio acompañó a Adrián a su sesión de terapia. La terapeuta, la licenciada Roldán, una mujer paciente y amable, los recibió con una sonrisa al ver que Ignacio también venía. ¿Así que tú eres Ignacio? He escuchado mucho sobre ti. Adrián no deja de mencionarte, dijo la terapeuta mientras acomodaba sus notas. Ignacio se puso nervioso. Sí, soy yo. Espero poder ayudar. Durante la sesión, Adrián mostró una participación más activa de lo habitual. Señalaba objetos, imitaba sonidos y permitía que la terapeuta se acercara sin retroceder. Y cada vez que dudaba o se tensaba, Ignacio tomaba su mano y lo tranquilizaba. Al finalizar la hora, la licenciada Roldán se acercó a Mateo con un rostro lleno de sorpresa. Señora, no había visto a Adrián tan conectado desde hace mucho. La presencia de Ignacio lo estabiliza, lo calma. Esto es oro para su desarrollo emocional. Mateo miró a Ignacio con una gratitud que no podía describir. Él bajó la mirada, sin saber cómo reaccionar ante tanto reconocimiento. Al regresar a la mansión, Ignacio fue a dejar sus cosas antes de irse. Ya había terminado su jornada laboral y estaba listo para retirarse, pero cuando llegó al recibidor, encontró a Adrián frente a la puerta principal, con su mochila azul al hombro. Adrián, ¿qué haces aquí, campeón? Preguntó Ignacio, agachándose. El niño lo abrazó. No dijo nada, pero su pequeño cuerpo temblaba, como si tuviera miedo de que Ignacio desapareciera. Ignacio lo sostuvo con fuerza, sin entender del todo lo que pasaba. Mateo se acercó desde atrás. Está ansioso porque piensa que ya no regresarás mañana. Ignacio abrió los ojos sorprendido. Claro que sí voy a regresar. Siempre vengo a trabajar. Adrián se separó un poco y, sorpresivamente, señaló su propio pecho y luego el de Ignacio, como si preguntara si él era parte de él. Ignacio sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo explicarle todo lo que sentía, pero sabía lo que debía responder. Voy a estar contigo, campeón. No me voy. Mañana estoy aquí, ¿va? Adrián se calmó, pero antes de soltarse, tomó el rostro de Ignacio con ambas manos y apoyó su frente en la de él. Mateo se llevó una mano a los labios. Ese gesto era algo que Adrián solo hacía con personas que amaba profundamente. Ignacio sintió que algo dentro de él se quebraba. Una emoción pura, fuerte y inesperada. Un deseo de proteger a ese niño más allá de cualquier obligación laboral. Ese día Ignacio volvió a su casa pensando en todo lo que había vivido. Su hogar era pequeño, humilde, con paredes gastadas y muebles viejos. Pero mientras se acostaba en su cama, solo podía pensar en Adrián. Pensaba en su sonrisa, en su risa, en la forma en que buscaba su mano, en el modo en que apoyó la cabeza en su hombro. Y por primera vez en mucho tiempo, Ignacio sintió que su vida tenía un propósito que jamás imaginó. En la mansión, Adrián se durmió con el carrito azul entre las manos.
Alguien había entrado a su vida de la forma más inesperada y había llenado un vacío que él mismo no sabía expresar con palabras. Y Mateo, sentada en la ventana de su habitación, miraba las luces de la ciudad mientras una certeza se instalaba profundamente en ella: Ignacio no era un trabajador más. Ignacio era la pieza que había faltado en su familia desde siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado sobre la mansión de los Encinos. El aire olía a pan dulce recién horneado, y los pájaros cantaban entre los árboles grandes del jardín. Mateo se levantó antes que todos, revisó algunos correos importantes y después se preparó para el día, aunque su mente no estaba en sus negocios, sino en la reacción de Adrián cada vez que veía a Ignacio. Esa conexión tan fuerte la tenía intrigada, conmovida y también temerosa, porque no sabía qué significaría para todos ellos en el futuro. A las 7:30, Adrián ya estaba vestido con su playera favorita, la azul con estrellas. Caminaba por el pasillo mirando hacia la puerta principal, esperando el sonido inconfundible de las llaves del personal. Cada tanto se asomaba por la ventana, como si temiera que Ignacio no regresara. A las 8 en punto, Ignacio entró. Venía con la camisa perfectamente planchada, el cabello recogido hacia atrás y una energía un poco nerviosa, como si él también hubiera pasado la noche pensando en lo que significaba su presencia en la vida de ese niño. En cuanto Adrián lo vio, corrió hacia él con los brazos abiertos. Ignacio lo recibió con un abrazo fuerte y cálido, levantándolo del suelo por un segundo. Mateo observó desde el fondo del pasillo. Era impresionante cómo el niño cambiaba de forma inmediata cuando Ignacio aparecía. «Hoy dormiste bien, campeón», dijo Ignacio mientras acariciaba la cabeza del niño. Adrián asintió y señaló la mesa, indicando que quería desayunar con él. Ignacio miró a Mateo buscando algún tipo de aprobación. Ella respondió con una sonrisa suave. «Adelante, desayuna con él. Está más tranquilo cuando estás». ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Cerca. Se fueron al comedor, donde la mesa estaba llena de pan dulce, frutas frescas y chocolate caliente. Adrián le pasó una concha a Ignacio y luego tomó otra igual para él, queriendo que comieran lo mismo. Ese pequeño gesto hizo que Ignacio sonriera sin poder evitarlo. Mientras tanto, en la cocina, las empleadas murmuraban entre ellas, observando discretamente el vínculo que crecía entre ellos dos. En muchos años trabajando para la familia, jamás habían visto algo parecido. Después del desayuno, Ignacio llevó a Adrián al jardín para jugar con una pelota suave. El niño corría por el césped con una energía nueva, riendo cada vez que Ignacio fingía no poder atraparlo. Entre risas y gritos emocionados, Adrián tropezó y cayó sobre el pasto. Ignacio corrió de inmediato y lo levantó con cuidado. ¿Estás bien, campeón?, preguntó casi sin respirar. Adrián no lloró. Lo que hizo fue abrazarlo fuerte, como si ese pequeño susto hubiera reforzado aún más el vínculo entre ellos. Mateo observaba desde la terraza, con una mezcla de alivio y miedo. Era hermoso verlos así, pero también sabía que el corazón de su hijo era frágil. Y si Ignacio algún día se iba, el impacto sería enorme. A media mañana, un evento inesperado cambió el ritmo del día. Una mujer llamada Patricia, directora de una asociación exclusiva donde Mateo solía participar, llegó sin avisar a la mansión. Venía acompañada de 2 damas de la alta sociedad mexicana, todas arregladas con ropa de diseñador y perfumes caros. Mateo no esperaba visitas, pero las recibió con educación. «Matita, querida», dijo Patricia con un beso en cada mejilla. «Pasábamos por aquí y quisimos saludarte». Eso era una mentira obvia. Nadie de ese círculo aparecía sin avisar. Algo querían ver o comprobar. Mientras conversaban, Patricia miró por la ventana y vio a Ignacio jugando con Adrián en el jardín. Frunció los labios de inmediato. «¿Y ese joven, es nuevo?», preguntó con un tono cargado de intención. Mateo sintió cómo se tensaba su cuerpo. «Es parte del personal de limpieza. Mi hijo se siente cómodo con él». Patricia levantó las cejas. «Me sorprende verlo en un rol tan cercano. Tú siempre has sido muy estricta con esos límites». Mateo respiró hondo. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía el comentario. En su mundo, las jerarquías sociales eran casi sagradas, aunque ella había aprendido a cuestionarlas desde que Adrián nació. «Mi prioridad es Adrián», respondió con firmeza. «Si alguien le da estabilidad emocional, le permito estar cerca, sin importar su posición». Las mujeres intercambiaron miradas cargadas de juicio. Para ellas,
La idea de que un trabajador humilde tuviera ese nivel de confianza era impensable. ¿Y no temes que se aproveche?, preguntó una de ellas. Mateo sintió un ardor en el pecho, una mezcla de enojo y decepción. Ignacio tiene un corazón noble. Y, por cierto, ha demostrado más interés genuino por mi hijo que muchos de los hombres que ustedes han intentado presentarme durante años. Un silencio durísimo se instaló en la sala. Las mujeres no esperaban una respuesta tan frontal. En el jardín, Ignacio seguía jugando con Adrián sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo adentro. El niño estaba más relajado que nunca. Cada vez que la pelota rodaba lejos, él la perseguía con menos miedo, confiando completamente en que Ignacio lo cuidaba. Cuando las mujeres se fueron, Mateo salió al jardín. Ignacio notó que su rostro estaba tenso, algo que rara vez mostraba frente al personal. ¿Todo bien, señora?, preguntó preocupado. Sí, respondió ella, pero su mirada se suavizó cuando vio a su hijo sosteniéndose del brazo de Ignacio. Solo tuve una conversación desagradable, nada más. Ignacio no insistió. Sabía que no debía hacerlo, pero la expresión de Mateo lo había dejado inquieto. La mujer que siempre se mostraba inquebrantable ahora tenía una sombra de vulnerabilidad. Por la tarde, la terapeuta Roldán llegó para otra sesión de Adrián. Esta vez decidió trabajar en la zona del invernadero, un espacio lleno de plantas aromáticas y flores que Mateo cuidaba con esmero. El ambiente tranquilo ayudaba al niño. Ignacio tomó asiento en una banca cercana mientras Adrián exploraba las flores, tocando los pétalos con cuidado. La terapeuta sonreía, sorprendida una vez más por la presencia de Ignacio. Es increíble cómo responde a ti, dijo. Nunca había visto que se mantuviera tan calmado durante varios días seguidos. Ignacio miró al niño con una mezcla de cariño y responsabilidad. Solo intento entenderlo. Yo también fui un niño que no sabía cómo encajar, explicó. La terapeuta lo miró con mayor interés. Ignacio no hablaba mucho de sí mismo, pero esa frase decía demasiado. Después de la sesión, Mateo invitó a Ignacio a conversar en la sala familiar, un espacio menos formal que el resto de la mansión y lleno de fotos de Adrián. Ignacio, quiero que sepas algo, comenzó Mateo con un tono serio. Hay personas que no entenderán tu presencia aquí. No porque hayas hecho algo malo, sino porque este mundo es cruelmente clasista. Ignacio bajó la mirada. Yo sé que no pertenezco aquí, señora. Mateo negó de inmediato. No se trata de pertenecer o no. Se trata de que mi hijo confía en ti, y eso es algo que nadie ha logrado. No quiero que dudes de tu valor por lo que otros piensen. Ignacio respiró hondo. Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había crecido escuchando que debía conformarse con poco, que su vida ya estaba marcada por su origen humilde. Escuchar a alguien como Mateo cuestionar esas ideas le abría un espacio nuevo en el corazón. Mientras hablaban, Adrián entró a la sala con el carrito azul y se sentó junto a Ignacio, apoyando la cabeza en su brazo. Mateo observó ese gesto simple pero lleno de significado. Ignacio, quiero que sigas siendo parte importante en la vida de mi hijo. Y quiero que sepas que yo te respaldo. Esas palabras resonaron profundamente en Ignacio. Nadie lo había respaldado nunca. Su vida había estado marcada por la falta de apoyo, por hacer todo solo. Sentir que alguien creía en él lo desestabilizaba emocionalmente. Esa noche, cuando Ignacio terminó su jornada y salió de la mansión, volteó una última vez hacia la ventana de la sala. Adrián estaba asomado, mirándolo irse. Ignacio levantó la mano en señal de despedida y el niño respondió imitando el gesto, aunque con torpeza. Mateo vio toda la escena desde el interior. No sabía en qué momento Ignacio se había vuelto indispensable para su hijo. Y tampoco sabía en qué momento ella misma había empezado a notar detalles que antes no percibía. Como el modo en que Ignacio hablaba, con una dulzura poco común en su entorno. Como cómo se movía, con cuidado pero con firmeza. Como cómo miraba a Adrián, con un cariño que no se podía fingir. Esa noche, mientras Adrián dormía, Mateo se quedó mirando por la ventana, sintiendo una emoción que no quería admitir. Ignacio no era un sustituto temporal. No era un trabajador más. Era alguien que estaba transformando sus vidas de una manera profunda. Y eso la asustaba, porque por primera vez en muchos años, su corazón también había empezado a despertar. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en la mansión de Fernanda. A pesar de que seguía preocupada por la seguridad emocional de su hijo, había una sensación de alivio flotando en los pasillos. Por primera vez en mucho tiempo, Diego había dormido tranquilo y se había despertado sin ese miedo silencioso que siempre cargaba después de uno de los arranques de Mauricio. Aquella paz,
que para muchos sería algo normal, para ellos era un regalo inmenso. Guillermo llegó temprano como siempre. Traía en su mochila una libreta vieja donde apuntaba ideas para mantener a Diego animado y ocupado. No quería que el niño volviera a retraerse ni a sentir miedo. Cuando entró a la cocina, María, la cocinera, le sonrió con gesto cómplice. «Buenos días, Guille», dijo mientras revisaba una olla. «Hoy sí te ves descansado». «Dormí bien», contestó él, acomodándose el uniforme. «¿Y Diego?» «La señora Fernanda lo está despertando. Parece que por fin durmió a gusto». Guillermo asintió y respiró hondo. Sentía un peso menos encima, aunque no dejaba de pensar en Mauricio, en su amenaza disfrazada de dulzura y en esa mirada fría con la que lo había encarado la tarde anterior. Él sabía que un hombre como Mauricio no se quedaría quieto. Sabía que había herido su orgullo. Y sabía también que, si se presentaba de nuevo, no vendría con sonrisas. Pero Guillermo, aun con miedo, no pensaba ceder. Diego bajó unos minutos después. Llevaba una playera azul y el cabello ligeramente alborotado, pero su expresión era luminosa. En cuanto vio a Guillermo, corrió a abrazarlo. «Buenos días, papá Guillermo», dijo con esa inocencia que hacía vibrar el corazón del hombre. Guillermo sonrió de forma natural, aunque todavía no se acostumbraba a que el niño lo llamara así. No quería confundirlo ni interferir en la manera en que él veía a su propio padre, aunque aquel hombre jamás hubiera asumido la responsabilidad. «Buenos días, campeón», respondió. «¿Listo para desayunar?» Fernanda los observaba a ambos desde el marco de la puerta. La imagen le generaba una mezcla de ternura y culpabilidad. Ella, con todo el dinero del mundo, no había logrado darle a su hijo algo tan básico como seguridad emocional. Pero ese hombre humilde, que ganaba un sueldo que para ella era insignificante, estaba consiguiendo lo que nadie más había logrado, que Diego se sintiera amado de verdad. Desayunaron los tres juntos en la terraza, aprovechando el clima suave. Diego hablaba sin parar sobre un dibujo que había hecho el día anterior y que quería enseñarle a Guillermo. Fernanda le escuchaba, pero también observaba a Guillermo de vez en cuando, notando cómo él se esforzaba por dar la atención completa al niño, cómo lo miraba a los ojos, cómo celebraba cada pequeño logro. Era un tipo de cariño sincero que ella no estaba acostumbrada a ver. Después del desayuno, Diego fue con María para mostrarle sus dibujos. Fernanda aprovechó para hablar con Guillermo. «Quiero agradecerte otra vez lo que hiciste ayer», dijo con tono serio. «Si no hubieras estado aquí, no sé qué habría pasado». «No tiene nada que agradecer, señora». No iba a permitir que ese hombre le levantara la mano a su hijo. Fernanda se quedó en silencio unos segundos. «Guillermo, ¿tú crees que Mauricio vuelva?» «Estoy seguro de que sí», contestó él sin rodeos. «Ese tipo no se va a quedar tranquilo». Fernanda apretó los labios, preocupada. «Entonces necesito proteger a Diego. Y también necesito protegerlo a usted». Guillermo negó con la cabeza. «Yo puedo cuidarme, señora. No se preocupe por mí». Pero ella sí se preocupaba. Por primera vez en muchos años, sentía miedo real. No por su dinero, no por su reputación, sino por su hijo y por ese hombre que había demostrado más humanidad que cualquier persona que hubiera pasado por su vida en años. Mientras conversaban, Diego regresó corriendo. «Mamá, papá Guillermo, ¿puedo enseñarles mi dibujo?» Guillermo y Fernanda intercambiaron una mirada incómoda, pero sonriente. Diego levantó una hoja con crayones. En la imagen aparecía una casa grande, claramente la mansión. Afuera, había tres figuras, una mujer con cabello largo, un hombre con gorra y un niño con un sol enorme encima. «Esos somos nosotros», dijo Diego feliz. «Mi familia». Fernanda sintió un nudo en la garganta. Guillermo tragó saliva, sin saber cómo reaccionar. «Mi amor», dijo Fernanda suavemente, «qué bonito dibujo. Está precioso». Guillermo se agachó para ponerse a la altura del niño. «Te quedó increíble, campeón. Eres muy buen artista». Diego los abrazó a ambos al mismo tiempo, como si los uniera con sus pequeños brazos. A Fernanda se le humedecieron los ojos. Guillermo cerró los suyos, dejándose envolver por ese cariño inocente que lo desarmaba por completo. Cuando Diego se fue a brincar en el jardín, Fernanda habló otra vez. «Guillermo, tengo que preguntarle algo importante. ¿Usted siente algo especial por Diego?» Guillermo se sorprendió por la pregunta directa. «Sí, señora», admitió. «Le tengo un cariño enorme. Es un niño noble, bueno, y no merece lo que ha pasado. Yo solo quiero verlo feliz». Fernanda bajó la mirada.
Nunca lo había visto tan apegado a alguien que no fuera yo. Y, honestamente, me da miedo que se lastime. Con todo respeto, señora, yo jamás lastimaría a su hijo. Lo sé, dijo ella. Y por eso, aunque me cueste decirlo, me alegra que esté en nuestras vidas. Guillermo sintió una calidez profunda en el pecho. Eso era lo más cercano a una declaración de confianza total que había recibido en muchos años. Sin embargo, antes de que pudieran seguir hablando, la puerta principal sonó con un golpe fuerte, seco, violento. Los dos se tensaron al instante. María apareció desde la cocina, pálida. Señora Fernanda, es Mauricio. Está gritando afuera. Fernanda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Guillermo apretó los puños. Voy a salir yo primero, dijo él. No, Guillermo, dijo ella alarmada. Ese hombre es peligroso. No voy a dejar que se acerque a Diego. Fernanda quiso detenerlo, pero Guillermo ya caminaba hacia la entrada. Podía escuchar la voz de Mauricio desde afuera. Fernanda, abre la puerta. Sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Guillermo abrió la puerta solo un poco, bloqueando el paso con su cuerpo. ¿Qué quieres?, dijo con firmeza. Mauricio lo miró con odio puro. Quiero hablar con la señora de la casa. No contigo, sirviente. Ella no va a hablar contigo. Mauricio bufó, furioso. ¿Quién te crees? ¿Crees que puedes meterte entre nosotros? Ella y yo no hemos terminado. Y menos si se trata de ese niño mimado. Guillermo sintió que la sangre le hervía. No vuelvas a hablar así de Diego, dijo con voz baja pero cargada de ira. Mauricio se acercó peligrosamente. Tú no vas a decirme qué hacer. Ya te dije que si sigues metiéndote, te va a costar. Guillermo no se movió ni un milímetro. Mauricio sonrió de forma torcida. Está bien. Si quieres jugar al héroe, juégalo. Pero recuerda algo, yo sé cosas. Cosas que me pueden servir contra ti. No eres tan perfecto como pareces. Guillermo sintió un temblor en el estómago. No tenía idea de a qué se refería. Fernanda, desde atrás, escuchó parte de la amenaza y salió de inmediato. Mauricio, basta. No tienes nada que hacer aquí. Terminé contigo. No quiero verte cerca de mi hijo nunca más. Mauricio la miró con una mezcla de rabia y sorpresa. ¿Crees que esto se acaba así? ¿Crees que vas a reemplazarme con este tipo? Fernanda mantuvo la postura firme. Vete, Mauricio. No eres bienvenido. Él los miró a ambos, respirando agitado, con los ojos llenos de odio. Esto no se queda así. Ninguno de ustedes sabe con quién se está metiendo. Y se marchó dando un portazo. Fernanda suspiró, temblando. Guillermo se acercó. ¿Está bien, señora? Ella asintió, aunque su voz tembló. Sí, pero tengo miedo de que vuelva. Guillermo la miró con una determinación profunda. Mientras yo esté aquí, nadie va a tocar a Diego. Se lo prometo. Fernanda lo miró a los ojos, y por primera vez, creyó en esa promesa como si fuera un escudo real. La tensión en la mansión no disminuyó después de la visita de Mauricio. Aunque se había marchado, su amenaza quedó suspendida en el aire como una sombra pesada que ninguno de los tres podía ignorar. Diego, por suerte, no había escuchado la discusión completa, solo notó que su mamá y Guillermo estaban más serios que de costumbre. Pero incluso él, con su sensibilidad especial, podía percibir que algo no estaba bien. Fernanda pasó gran parte de la tarde en reuniones telefónicas con su abogado, buscando alternativas para impedir legalmente que Mauricio volviera a acercarse. Sabía muy bien que él era un hombre impulsivo, y aunque no tenía pruebas suficientes para acusarlo formalmente, sí tenía suficiente miedo como para querer protegerse de cualquier posibilidad. Guillermo, por su parte, se mantuvo atento a todos los ruidos que provenían del exterior. Caminaba por los pasillos, revisaba que las puertas estuvieran bien cerradas y acompañaba a Diego a cada lugar, sin dejarlo solo ni un minuto. Sabía que Mauricio era capaz de volver, y no quería que el niño estuviera en peligro bajo ninguna circunstancia. Cuando la tarde cayó y el cielo se tornó anaranjado, Fernanda bajó finalmente a la sala principal. Llevaba el rostro cansado, pero su determinación seguía intacta. Guillermo estaba sentado en el piso, armando un rompecabezas con Diego. La imagen era tan tierna que Fernanda tuvo que detenerse un momento para observarla. Diego estaba completamente concentrado, y Guillermo, paciente como siempre, lo ayudaba a encontrar las piezas correctas. ¿Ya terminaron?, preguntó Fernanda acercándose. Casi, mamá. Mira, ya hicimos la mitad,
dijo Diego orgulloso. Te está quedando increíble, mi amor, dijo ella con una sonrisa. Guillermo levantó la vista para mirarla. Sus ojos se encontraron durante un segundo que pareció más largo de lo normal. Fernanda apartó la mirada rápidamente, tratando de ignorar la sensación inesperada que se había encendido en su pecho. ¿Puedo hablar con usted un momento?, preguntó Fernanda. Claro, respondió Guillermo, poniéndose de pie. Diego, vuelvo en un instante. Está bien, papá Guillermo, contestó el niño con naturalidad. Fernanda sintió un pequeño sobresalto con esas palabras. Ya lo había escuchado antes, pero cada vez parecían tomar más fuerza, como si para Diego no hubiera duda alguna de que ese hombre ya ocupaba un lugar fundamental en su vida. Fueron hacia la terraza, donde el aire fresco alivió un poco la tensión del día. ¿Habló con su abogado?, preguntó Guillermo. Sí, contestó Fernanda. Me dijo que podemos solicitar una orden de restricción, pero será complicado porque Mauricio no ha hecho nada que la ley considere como un crimen real. Lo que pasó ayer fue grave, pero no tenemos pruebas suficientes. Guillermo apretó la mandíbula. Cada vez que recordaba cómo Mauricio había intentado levantarle la mano a Diego, sentía una mezcla de rabia y dolor. Entonces tenemos que estar alerta, dijo él. Ese tipo no va a rendirse tan fácil. Lo sé, Guillermo. Por eso necesito pedirle algo importante. Él la miró, esperando. Quiero que siga aquí. Que siga cerca de Diego. Que lo cuide como lo ha estado cuidando. Guillermo parpadeó, sorprendido. Señora, yo voy a seguir trabajando aquí, claro. Pero, ¿usted está bien con esto? Porque el niño está muy apegado, y yo no quiero que usted sienta que estoy sobrepasando. Fernanda lo interrumpió con un gesto suave. No está sobrepasando nada, Guillermo. Es más, nunca vi a mi hijo tan feliz, tan seguro, él mismo. Y eso se lo debo a usted. Guillermo bajó la mirada, conmovido. Fernanda continuó. No sé cómo explicarlo, pero desde que usted llegó, la casa se siente diferente. Diego ríe más, habla más, quiere hacer más cosas. Y yo, de alguna manera, también me siento más tranquila cuando usted está cerca. Guillermo sintió un calor repentino en el pecho. Se lo agradezco mucho, señora. De verdad. Diego es un niño increíble, y me importa muchísimo. Fernanda suspiró, como si quisiera decir algo más, pero no se atreviera del todo. En ese momento, Diego salió corriendo a la terraza. Mamá, papá Guillermo, ¿pueden venir? Quiero enseñarles algo. Ambos se sorprendieron cuando el niño tomó a cada uno de la mano y los jaló con la naturalidad de quien ya los consideraba un equipo inseparable. Los llevó hasta el jardín, donde había colocado sus juguetes en una especie de círculo. Miren, dijo Diego. Este es nuestro club. ¿Nuestro club?, preguntó Fernanda divertida. Sí. Es el club de nuestra familia. Mamá, papá Guillermo y yo. Guillermo y Fernanda quedaron paralizados unos segundos. La palabra familia cayó como un rayo suave pero poderoso entre ellos. Diego continuó. Aquí vamos a jugar todos los días, y nadie puede entrar excepto nosotros tres. Fernanda se agachó. Mi amor, me encanta tu club. Pero, ¿por qué nadie más? ¿Por qué?, dijo Diego bajando la voz. Porque solo ustedes dos me hacen sentir seguro. Y porque somos los que siempre estamos juntos. Somos mi familia. Fernanda lo abrazó con fuerza. Guillermo, a su lado, sintió que el corazón se le derretía. Esa noche, ya después de la cena, Guillermo acompañó a Diego a su habitación. El niño se acostó y lo miró con ojos soñolientos. ¿Te vas a ir?, preguntó. No, campeón. Aquí voy a estar. Siempre que me necesites. ¿Promesa? Promesa. Diego se quedó dormido con una sonrisa tranquila. Guillermo lo observó un momento, sintiéndose responsable de proteger esa paz a cualquier costo. Al salir del cuarto, encontró a Fernanda apoyada en el pasillo. Tenía los brazos cruzados, como si estuviera pensando en algo importante. Gracias otra vez, dijo ella. No tiene nada que agradecer. Fernanda dio un paso hacia él. Guillermo sintió que el aire a su alrededor se volvía más intenso. No era la primera vez que quedaban así, cerca, en silencio, pero algo era diferente esta vez. Guillermo, tengo que decirle algo más, dijo ella. Él levantó la mirada. Lo que pasó hoy, lo que Diego dijo, no sé cómo manejarlo del todo. Pero sé que usted es una parte fundamental en nuestras vidas ahora. No solo para mi hijo. Guillermo abrió los labios para responder, pero justo en ese instante escucharon un ruido afuera.
Un golpe seco. Como si alguien hubiera empujado la reja. Ambos se tensaron de inmediato. Guillermo caminó hacia una de las ventanas y corrió ligeramente la cortina. No vio nada, pero el sonido había sido real. Fernanda sintió como el miedo volvía a apoderarse de su cuerpo. ¿Será él?, preguntó en voz baja. Guillermo no respondió. Su instinto le decía que algo andaba mal. Voy a revisar, dijo. Yo voy contigo. No, señora. Quédese aquí, cerca de Diego. Fernanda quiso protestar, pero entendió que Guillermo tenía razón. Él bajó las escaleras con pasos silenciosos, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Al llegar a la entrada, volvió a escuchar el ruido, esta vez más claro. Era un golpe metálico, repetido, insistente. Guillermo abrió la puerta principal con cautela y salió hacia el jardín frontal. La noche estaba oscura y apenas iluminada por los faroles de la entrada. Caminó despacio hacia la reja, preparado para cualquier cosa. Pero al llegar, no vio a nadie. Sin embargo, algo estaba tirado en el suelo. Un sobre blanco. Guillermo lo recogió con cuidado. Tenía su nombre escrito con tinta negra. Su nombre completo, algo que casi nadie conocía en ese lugar. Sintió un escalofrío. Regresó a la casa, cerró la puerta y subió rápido. Fernanda lo esperaba en la sala, nerviosa. ¿Qué era?, preguntó. Guillermo mostró el sobre. Esto estaba en la entrada. Tiene mi nombre. Fernanda abrió los ojos con preocupación. ¿Lo vas a abrir? Guillermo asintió. Rompió el borde del sobre y sacó una sola hoja doblada. Al estirarla, vio una frase escrita con letras grandes, firmes y amenazantes. Sé quién eres realmente. Y no voy a dejar que te metas donde no te llaman. No había firma, pero no hacía falta. Fernanda llevó una mano a la boca, horrorizada. Guillermo sintió que todo dentro de él se tensaba. Aquello no era una simple amenaza impulsiva. Era algo calculado. Algo personal. Mauricio sabía algo de su pasado. Algo que podía cambiarlo todo. La hoja con aquella frase seguía temblando ligeramente entre los dedos de Guillermo, aunque él intentaba mostrar firmeza. Fernanda lo observaba con los ojos muy abiertos, incapaz de disimular el miedo que había despertado esa amenaza escrita con tanta seguridad. La frase no solo apuntaba a un aviso, sino a algo más profundo, conocimiento. Y en el mundo de los secretos personales, el conocimiento ajeno podía convertirse en un arma peligrosa. Guillermo inspiró hondo, tratando de calmar el torbellino que comenzaba a formarse en su interior. No quería que Fernanda lo viera así, inquieto, vulnerable, pero era imposible ocultarlo por completo. Esa frase había tocado una herida que llevaba tiempo intentando olvidar. Fernanda dio un par de pasos hacia él. Guillermo, ¿qué significa esto?, preguntó con voz baja, pero firme. Él dudó unos segundos antes de responder. Sus ojos se perdieron unos momentos en el suelo, buscando las palabras correctas. No lo sé con certeza, señora. Pero, sí hay partes de mi pasado que no le he contado. Fernanda sintió un nudo en el estómago. No por desconfianza, sino porque la confesión, tan honesta, tan cruda, dejaba ver un lado de Guillermo que nunca había mostrado. ¿Algo que pueda ser un peligro para Diego o para mí?, preguntó con suavidad. Guillermo levantó la mirada de inmediato. No, nunca. Jamás pondría en riesgo a usted o a su hijo. Pero, hay personas que creen que sí. Fernanda tragó saliva mientras el ambiente del pasillo se volvía más denso, casi cargado de electricidad emocional. Ven, dijo ella. No quiero que hablemos aquí. Entraron en el estudio, un espacio cálido con estanterías llenas de libros y una lámpara de luz tenue que hacía que el ambiente se sintiera un poco más seguro. Fernanda cerró la puerta y se sentó en uno de los sillones. Guillermo permaneció de pie unos segundos, como si estuviera luchando consigo mismo. Siéntate, por favor, dijo Fernanda. No voy a juzgarte. Solo quiero entender. Finalmente, Guillermo tomó asiento. Mi pasado no es algo peligroso, pero sí complicado. Cuando era joven cometí errores, como todos. Un hermano mayor mío se metió en negocios desordenados, y por un tiempo la gente pensó que yo estaba involucrado también. No era cierto, pero eso bastó para que en mi barrio me vieran con desconfianza. Incluso después de que él se fue, hubo gente que no quiso creer en mi inocencia. Fernanda lo escuchaba con atención, estudiando cada gesto, cada pausa. Seguí trabajando, haciendo lo correcto, intentando construir una vida digna, continuó Guillermo. Pero nunca faltó alguien que quisiera recordarme lo que supuestamente fui, o lo que ellos creían que era.
¿Y cree que Mauricio pudo investigar eso?, preguntó Fernanda. Sí. Él es del tipo que no se queda con la primera impresión. Lo vi en su mirada, como si ya me hubiera estudiado antes de venir aquí. Y ahora lo confirma con este mensaje. Fernanda respiró profundo, sintiendo un peso extraño sobre los hombros. Había tantas cosas que deseaba decir, pero tuvo que elegir con cuidado. Guillermo, todos cometemos errores. Y todos cargamos con cosas que preferimos no recordar. Eso no te convierte en alguien malo. Él la miró con una mezcla de alivio y dolor. Gracias, señora. De verdad. Pero si Mauricio usa esto en mi contra, podría hacer que alguien más dude de mí. O peor, podría hacerle daño a usted y a Diego intentando separarnos. Fernanda se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Miró afuera, hacia el jardín silencioso. No voy a permitir eso, dijo ella con firmeza. No voy a dejar que nadie controle mi vida ni la de mi hijo. Ni antes, ni ahora. Cuando se giró para mirarlo, sus ojos mostraban una determinación que dejaba claro que no estaba dispuesta a ser una víctima del pasado de nadie. Vamos a enfrentar esto juntos, Guillermo. Él parpadeó, sorprendido. ¿Juntos? Sí. Porque usted ya es parte de esta casa, de esta familia. No voy a darte la espalda. Guillermo sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Era una mezcla de alivio, gratitud y una emoción profunda que no se atrevía a nombrar. Antes de que pudiera responder, escucharon pasos rápidos en el pasillo. Diego apareció en la puerta del estudio, con su pijama azul y los ojos llenos de preocupación. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué están hablando tan fuerte? Fernanda se acercó a él y lo abrazó. Nada grave, mi amor. Solo estábamos platicando. ¿Están enojados?, preguntó Diego. No, dijo Guillermo con una sonrisa suave. Solo estamos organizando cosas de adultos. Diego los miró a ambos, como si quisiera leer algo más allá de las palabras. Luego extendió su mano hacia Guillermo. ¿Puedes dormir conmigo esta noche? Tengo pesadillas cuando tú no estás. Fernanda sintió un calor en el pecho al escuchar eso. Guillermo también. Claro que sí, campeón. Vamos. Guillermo tomó la mano del niño y salió con él. Fernanda se quedó unos segundos sola en el estudio, apoyando una mano en su pecho. Había algo nuevo, algo que ya no podía negar. Guillermo no solo era alguien que ayudaba, protegía o acompañaba. Era alguien que estaba entrando en su corazón, aunque ella aún no supiera hasta qué punto. Más tarde, cuando Diego ya dormía profundamente, Guillermo salió del cuarto con pasos lentos. Al cerrar la puerta, encontró a Fernanda del otro lado del pasillo. No parecía haberse movido de ahí. ¿Todo bien?, preguntó él. Sí. Pero hay algo que quiero decirte, respondió ella. El silencio entre ellos se volvió espeso, cargado de lo que no podían poner en palabras. No importa lo que Mauricio crea saber, dijo Fernanda. No importa lo que diga o insinúe. Yo sé quién eres ahora. Sé lo que eres para Diego. Y sé lo que estás empezando a ser para mí. Guillermo sintió el aire desaparecer de su pecho por un momento. Fernanda continuó. No espero que digas nada. Solo quería que lo supieras. Porque quiero que entiendas que no estoy aquí solo como tu empleadora. Estoy aquí como alguien que confía en ti, que se siente segura contigo. Y eso, no lo siento con cualquiera. Guillermo se acercó un poco, despacio, como temiendo asustarla. Señora. Fernanda. Ella levantó la mirada. En ese instante, un estruendo los interrumpió. Un ruido fuerte, cercano, como si algo hubiera caído en el jardín lateral. Guillermo actuó de inmediato. Se movió rápido hacia la ventana del pasillo y la abrió ligeramente para observar. El aire frío de la madrugada mexicana entró de golpe. No vio a nadie. Pero el portón lateral estaba entreabierto. Fernanda se acercó con el corazón latiéndole fuerte. «Es él», susurró. Guillermo cerró la ventana lentamente. «No sé. Pero tenemos que reforzar la seguridad de esta casa. Y tenemos que hacerlo ya». La mañana siguiente llegó sin más sobresaltos, pero el ambiente estaba tenso. Fernanda llamó a una empresa de seguridad privada, pidió cámaras adicionales, sensores en las entradas y una revisión completa de la mansión. Mientras los técnicos recorrían los pasillos, Diego jugaba con Guillermo como si nada hubiera pasado. Su inocencia era un recordatorio de lo que estaban protegiendo. Cuando la instalación terminó, Fernanda se acercó a Guillermo. «Hay algo más que quiero hacer», dijo ella. «¿Qué cosa?» «Quiero que tú también estés protegido».
No quiero que esto se convierta en una guerra. Guillermo la observó, sorprendido. ¿Y cómo piensa hacer eso? Hablando con la persona a la que Mauricio le teme de verdad. Fernanda respiró profundo. Su propio padre. Guillermo abrió los ojos, entendiendo de inmediato la magnitud de esa decisión. ¿Está segura? La mirada de Fernanda fue contundente. Completamente. Esa misma tarde, Fernanda llamó al número que había evitado por años. El teléfono sonó 5 veces antes de que una voz profunda respondiera. ¿Fernanda? Papá, necesito verte. Es urgente. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Está bien. Dime dónde. Ella colgó con las manos temblorosas. Guillermo la miró con preocupación. ¿Fue buena idea? Fernanda se acomodó el cabello detrás de la oreja. No lo sé. Pero es necesaria. Y mientras se preparaba para ese encuentro, en algún lugar de la ciudad, Mauricio observaba una fotografía de Guillermo y Diego tomada desde lejos. Sonrió de una manera inquietante. Voy a sacarte de ahí, murmuró. Cueste lo que cueste. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la mansión. No era un silencio pesado ni incómodo, sino uno lleno de expectativas, como si cada rincón de la casa estuviera conteniendo la respiración. Mariana se despertó temprano, revisó su agenda, pero apenas podía concentrarse. Tenía la mente en una sola cosa, la decisión de Mateo sobre permitir que Julián fuera oficialmente parte de sus vidas. Aunque había sido una idea que nació de manera repentina, no era algo tomado a la ligera. Durante semanas, quizá meses, Mariana había observado cómo Mateo cambiaba, cómo se fortalecía, cómo dejaba atrás la inseguridad que su padre biológico le sembró. Y Julián, con su paciencia y humildad, había llenado espacios que ella misma ni siquiera sabía que estaban vacíos. Era evidente que entre ellos había algo más que cariño pasajero, y Mariana sentía que ya era hora de darle un lugar a eso. Mateo despertó más tarde de lo usual. Había pasado buena parte de la noche pensando, recordando momentos, evaluando lo que él mismo sentía. Había vivido demasiadas decepciones masculinas, demasiados rechazos disfrazados de interés, demasiadas personas que solo se acercaron por el dinero de su madre. 100 hombres, quizá más, todos siguiendo patrones parecidos, todos decepcionándolo. Y cuando estaba a punto de cerrar esa puerta por completo, apareció Julián con su forma tranquila, su actuar genuino y su mirada limpia. ¿Cómo no considerar en serio a alguien así? Bajó a desayunar y encontró a su madre en la sala, revisando documentos pero nerviosa, como si le estuviera esperando. Él tomó aire, se acercó y se sentó frente a ella. No hizo falta decir nada. Mariana dejó los papeles y lo miró con una mezcla de emoción y preocupación. Mateo sonrió apenas. Y Mariana entendió que la conversación que estaba por venir sería importante. Mientras eso sucedía en la mansión, Julián ya había llegado horas antes, aunque su turno todavía no empezaba. No quería estar en casa dando vueltas, dudando o preocupándose por lo que Mateo pudiera decidir. Llegó al cuarto de servicio y se puso a limpiar la bodega, algo que nadie le había pedido, pero que le permitía mantener la mente ocupada. Aunque trataba de convencerse de que estaba preparado para cualquier respuesta, la verdad era que su corazón llevaba un ritmo acelerado. Nunca se había imaginado en esa situación. Ser considerado como figura paterna de alguien que la apreciaba profundamente era algo enorme, impensable hacía unos años. Él no tenía hijos. Nunca se había planteado la posibilidad. Su vida siempre había sido demasiado complicada, demasiado limitada como para imaginar responsabilidades grandes. Pero cuando Mateo lo abrazó ese día en el jardín, sintiendo su desesperación, su llanto y su pedido silencioso de protección, algo dentro de Julián se movió. Una chispa, un instinto, una necesidad de cuidar. Y ese sentimiento no había desaparecido desde entonces. Cuando terminaron de desayunar, Mariana miró a Mateo con calma y le preguntó si estaba listo para hablar. Él asintió. Subieron al despacho privado, un lugar donde siempre resolvían asuntos importantes. Se sentaron frente a frente. Mariana respiró hondo. Mateo comenzó contando lo que llevaba semanas pensando. Confesó sus dudas, sus miedos, la huella emocional que le dejaron los hombres ricos que se acercaron solo por conveniencia. Le habló de la diferencia abismal que encontraba en Julián, de cómo él nunca le pidió nada, nunca le exigió más allá de lo humano, nunca trató de obtener ventaja de su familia. Le habló de cómo lo había protegido incluso sin tener obligación alguna, cómo se quedó a su lado cuando él se sintió más vulnerable. Mariana lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Estaba orgullosa de la madurez de su hijo y de la claridad con la que se expresaba. Cuando terminó,
Ella tomó su mano y le dijo que lo apoyaría en cualquier decisión que tomara, pero que debía estar completamente seguro. Ser hijo no era un título menor, pero ser padre tampoco lo era. Y pedirle a Julián ocupar ese lugar significaba comprometerse emocionalmente de una manera profunda, real, permanente. Mateo aseguró que su decisión no era impulsiva. Dijo que sabía lo que Julián representaba para él y que lo único que quería era darle un lugar justo y merecido. Mariana sonrió y le dijo que entonces hablarían con él ese mismo día. Mientras tanto, Julián seguía limpiando como si dependiera de ello. A media mañana, una de las cocineras lo vio y lo llamó para ofrecerle un café. Él aceptó, agradecido. La mujer lo miró con cariño, sabiendo sin necesidad de detalles que algo importante estaba pasando. Las personas de servicio de la mansión tenían ojos muy atentos, sabían leer el ambiente como nadie. Y todos, sin excepción, apreciaban a Julián. Sabían que era un hombre íntegro, trabajador y honesto. Si alguien en esa casa merecía algo bueno, era él. Un poco después del mediodía, Mariana mandó llamarlo al despacho. Cuando le avisaron, Julián sintió que el estómago se le encogía. Se lavó las manos, se acomodó la camisa y subió con pasos firmes. Tocó la puerta ligeramente y escuchó la voz de Mariana diciéndole que pasara. Entró y encontró a la empresaria sentada frente a su hijo. Ambos lo miraban con una expresión que lo desarmó por completo, una mezcla de seriedad, emoción y cariño. Julián se quedó de pie, sin saber si debía sentarse o esperar instrucciones. Mariana lo invitó a tomar asiento frente a ellos. Lo primero que hizo fue agradecerle por todo lo que había hecho por Mateo y por la casa. Julián trató de restarle importancia, diciendo que era su trabajo, pero Mariana lo detuvo. Le dijo que había una diferencia enorme entre cumplir un deber y actuar con el corazón, y que él siempre había actuado con el corazón. Julián bajó la mirada, casi avergonzado, pues no estaba acostumbrado a recibir elogios sinceros. Mateo respiró hondo. Y esta vez él fue quien habló. Primero le contó a Julián cómo se sentía, cómo había cambiado su vida desde que él llegó, cómo había encontrado en él un apoyo emocional que nunca imaginó recibir de alguien de fuera de la familia. Le dijo que no buscaba un reemplazo de su padre biológico, porque ese hueco nunca se llenaría, pero sí quería tener una figura que lo acompañara, que lo guiara, que lo protegiera de verdad. Julián abrió los ojos con sorpresa. No estaba preparado para palabras tan claras. Mateo continuó, diciendo que había rechazado a muchos hombres ricos que, en teoría, podían haber sido opciones adecuadas para su madre o incluso modelos a seguir para él. Pero ninguno había sido auténtico. Ninguno había sido un hombre que él respetara. Ninguno, excepto Julián. Entonces, con un temblor en la voz, Mateo le pidió que considerara convertirse en su padre adoptivo. Dijo que no esperaba una respuesta inmediata, que entendía la magnitud de lo que pedía, pero que quería que él supiera lo que significaba en su vida. El silencio que siguió fue casi tangible. Julián sentía el corazón desbocado. Por un momento, tuvo miedo de no merecer una petición así. Miró a Mateo, luego a Mariana, y finalmente al suelo. Nadie hablaba. Él tragó saliva y se enderezó. Lo primero que hizo fue decir que estaba profundamente honrado, que nunca en su vida imaginó que alguien pudiera verlo de esa manera. Confesó su temor de no estar a la altura, de cometer errores, de no saber cómo ser padre. Pero Mariana lo interrumpió con suavidad y le dijo que ningún padre nace sabiendo, que todos aprenden con el tiempo, y que lo más importante era el amor y el compromiso. Esas dos cosas, dijo ella, él ya las había demostrado. Mateo agregó que no necesitaba perfección, solo presencia y honestidad. Julián cerró los ojos durante un segundo, como tratando de mantener el control emocional. Cuando los abrió, tenía la mirada llena de lágrimas contenidas. Dijo que aceptaba. Mateo sonrió de una manera que Mariana no había visto en mucho tiempo. Se levantó de inmediato y abrazó a Julián con fuerza. Julián, sorprendido, tardó un segundo en responder, pero luego lo envolvió con el mismo cariño con el que lo había protegido tantas veces. Mariana los miraba con lágrimas silenciosas, agradecida por ver a su hijo finalmente con una figura masculina que realmente lo amaba. A partir de ese momento, la casa dejó de sentirse como un lugar enorme y frío. Se llenó de una nueva energía, una que unía a todos. Julián dejó de verse como empleado y comenzó a integrarse como miembro real de la familia. Aunque seguía ayudando en las tareas de la casa por costumbre, Mariana empezó a insistir en que delegara, en que dejara que otros hicieran su trabajo. Incluso consideró ofrecerle un puesto diferente, más digno de su nuevo rol. Pero Julián, por ahora, quería seguir siendo el mismo, sin prisa por cambiar nada.
Esa noche, cenaron juntos por primera vez como familia. Rieron, compartieron historias, hicieron planes para el futuro. Y aunque todavía quedaban procesos legales y conversaciones largas por delante, en ese momento lo único que importaba era que los tres estaban dispuestos a construir algo nuevo. Mateo se fue a dormir con el corazón tranquilo. Mariana con la certeza de que había dado un paso correcto. Y Julián con una mezcla de felicidad y responsabilidad que nunca había sentido. Pero todos, sin excepción, sabían que ese día había marcado un antes y un después en sus vidas. Y la mansión, que siempre había sido símbolo de riqueza, esa noche se convirtió por fin en un verdadero hogar. El sol de la mañana entró por los ventanales de la mansión como si quisiera anunciar algo importante. No era un día común. Desde que Mateo le pidió a Julián convertirse en su padre adoptivo, todo había cambiado en la casa. Las miradas eran diferentes, el ambiente era diferente y hasta el silencio tenía otro significado. Era un silencio lleno de esperanza. Mariana despertó temprano, aún con la emoción del día anterior vibrando en el pecho. Había visto a su hijo hacer algo que nunca imaginó posible, abrir su corazón después de tantas heridas. Y había visto a Julián aceptarlo con humildad, con el mismo cariño que lo había caracterizado desde el principio. Para Mariana, eso era más valioso que cualquier contrato, cualquier cifra, cualquier negocio. Era la prueba de que el amor auténtico podía surgir en los lugares más inesperados. Mientras se arreglaba, pensó en todo lo que habían vivido desde que Julián llegó a la casa. Recordó la primera vez que lo vio, tímido, casi pidiendo permiso para existir en un lugar que no era suyo. Recordó cómo poco a poco fue ganándose la confianza de todos, cómo su sonrisa sencilla iluminaba los días más tensos y cómo se convirtió en un pilar emocional sin siquiera proponérselo. Pero lo que más recordaba Mariana era el abrazo en el jardín. Ese momento en el que Julián había protegido a Mateo del hombre que casi lo golpea. Ese instante lo cambió todo. Mariana sabía que la mayoría de los empleados se limitaban a hacer su trabajo, pero Julián había demostrado que tenía un corazón inmenso. Y ahora, ver que ese mismo corazón estaba dispuesto a formar parte de su familia la llenaba de gratitud. En otra parte de la mansión, Mateo se despertó unos minutos después, con el rostro relajado y la certeza de que había tomado la mejor decisión de su vida. Por primera vez desde la muerte de su padre biológico, sentía que tenía algo que no se podía comprar: seguridad emocional. Julián era para él una figura sólida, alguien que escuchaba sin juzgar, que se preocupaba de verdad, que lo defendía sin pensarlo dos veces. Se levantó, se puso una camiseta sencilla y bajó por las escaleras. Tenía planeado hablar con Julián esa mañana. Aunque ya habían tenido conversaciones profundas, Mateo quería dejar claras algunas cosas, especialmente ahora que todo estaba por volverse oficial. Julián, por su parte, ya estaba despierto desde hacía una hora. No había podido dormir bien. No porque estuviera preocupado, sino porque la emoción lo desbordaba. Jamás en su vida había imaginado la posibilidad de convertirse en padre adoptivo, mucho menos del hijo de una mujer tan poderosa como Mariana. Pero más allá de cualquier circunstancia externa, lo que lo movía era el cariño sincero que sentía por Mateo. Era un cariño que nació sin darse cuenta, creciendo día con día. Mientras acomodaba unas herramientas en la bodega, se detuvo por un momento, apoyó las manos en la mesa y respiró profundamente. Pensó en su vida pasada, en los trabajos que tuvo que aceptar, en las dificultades económicas, en las personas que lo subestimaron. Pero también pensó en cómo, de manera casi milagrosa, había terminado en esa mansión. Y como ese trabajo que inició solo por necesidad, se había convertido en el punto de partida de una vida completamente nueva. A media mañana, Mariana los llamó a los dos a la sala principal. Era un espacio elegante, pero esa vez se sentía cálido, casi familiar. Cuando los tres estuvieron sentados, Mariana tomó la palabra. Les explicó que ya había iniciado el proceso legal para que la adopción se realizara sin contratiempos. Tenía el mejor equipo de abogados, el mismo que había gestionado sus contratos empresariales más importantes, pero ahora estaba enfocado en algo mucho más personal y significativo. Mateo sonrió al escuchar eso y Julián bajó la cabeza con una mezcla de agradecimiento y nervios. Mariana continuó diciendo que el proceso tomaría algunas semanas, pero que lo importante era que todos estaban de acuerdo. La familia, decía ella, no siempre se forma por sangre, sino por los lazos que uno decide honrar. Julián levantó la mirada y vio que Mateo lo observaba con un cariño inmenso, un cariño que ya no tenía dudas ni reservas. Fue en ese momento cuando Julián entendió que, aunque el proceso fuera largo, en el corazón de Mateo ya era su padre. Después de la reunión, Mateo invitó a Julián a caminar por el enorme jardín de la mansión.
Era un lugar lleno de árboles altos y flores que siempre eran cuidadosamente atendidas. Pero esa vez no iban para ver el paisaje, iban para hablar. Caminaban lado a lado, en silencio, hasta que Mateo se detuvo cerca de una fuente. Miró el agua transparente y luego miró a Julián. Le dijo que quería que él supiera que no lo había elegido porque necesitara un padre, sino porque quería uno. Para Mateo, esa diferencia era fundamental. Había rechazado a muchos hombres porque ninguno le transmitió la confianza que él necesitaba. Lo veían como un niño rico, como una oportunidad, como un premio. Julián era el único que lo veía como persona. Julián escuchó cada palabra con atención. Y cuando Mateo terminó, él le dijo que nunca tomaría su lugar como obligación. Que estaría a su lado mientras se lo permitiera, mientras su presencia significara bienestar y no una carga. Le explicó que ser padre no era un título que se ganaba por un papel, sino por las acciones. Y que él nunca lo decepcionaría. Mateo sonrió, sintiendo una paz interior difícil de describir. Por primera vez, tenía una figura masculina que no buscaba nada a cambio, alguien que solo quería verlo crecer. La tarde avanzó tranquila. Los tres comieron juntos nuevamente. La mesa, que antes solía ser silenciosa, ahora estaba llena de anécdotas, bromas y planes. Mariana preguntó qué les gustaría hacer cuando el proceso terminara. Mateo dijo que quería un viaje pequeño, algo sencillo. Julián, sorprendido, dijo que él no tenía pasaporte. Mariana lo miró con una sonrisa segura y dijo que eso se resolvería en 2 semanas. Después de la comida, Mariana subió a su despacho para revisar algunos documentos y los dejó a Mateo y Julián solos. Los dos estaban en la sala, viendo una película que Mateo había querido mostrarle desde hacía semanas. Julián no entendía muy bien la trama, pero lo intentaba. Mateo, al notar su confusión, se reía y le explicaba todo. Era una escena simple, pero contenía todo lo que Mateo había soñado desde hacía años, un hogar donde pudiera ser él mismo. Al anochecer, Mariana volvió a bajar y se unió a ellos. Pero no para ver la película. Les pidió que la acompañaran a la terraza. Había preparado una sorpresa. La terraza estaba iluminada por luces cálidas y tenía una pequeña mesa con una caja en el centro. Cuando se sentaron, Mariana les explicó que, aunque la adopción aún no era oficial, ella quería hacer un gesto simbólico. Abrió la caja y sacó 3 pulseras sencillas, hechas de hilo negro con un pequeño dije de plata. Dijo que las había mandado hacer especialmente para ellos 3. Que el hilo negro representaba protección y el dije de plata unidad. Les propuso que, si estaban de acuerdo, cada uno llevaría la suya como símbolo de la familia que estaban formando. Mateo no lo dudó. Julián, conmovido, tomó la pulsera con manos temblorosas. Mariana se la puso a cada uno, y luego ellos le colocaron la suya. Fue un momento íntimo, silencioso, lleno de emoción. Luego de eso, se quedaron en la terraza observando las estrellas. Hablaban de sueños, de miedos, de lo que esperaban del futuro. Mateo decía que quería estudiar psicología para ayudar a jóvenes que pasaban por lo mismo que él. Mariana lo apoyaba completamente. Julián dijo que él solo quería ser útil, aprender más y seguir creciendo como persona. Mateo le aseguró que ya no era un empleado, sino parte de la familia. La noche avanzó tranquila. Cada uno se retiró a su cuarto, con el corazón lleno. Las semanas pasaron y, finalmente, llegó el día de la audiencia. Los 3 se levantaron temprano, se arreglaron y subieron al auto con un ambiente solemne, pero feliz. En el juzgado, el juez escuchó sus testimonios. Mateo habló con un aplomo impresionante para su edad. Mariana explicó cómo había sido el comportamiento ejemplar de Julián y lo importante que era para su familia. Y Julián, con la voz firme pero el corazón acelerado, dijo que estaba dispuesto a dar todo por el bienestar del joven. El juez sonrió, firmó los documentos y anunció que la adopción quedaba aprobada. Mateo abrazó a Julián con una fuerza que casi lo derribó. Mariana los rodeó a ambos. Habían formado algo nuevo, algo real, algo que no se podía comprar. Al salir del juzgado, Mateo levantó la pulsera que llevaba en la muñeca y la apretó, como recordatorio de lo que habían construido juntos. Ese día, la mansión no solo tenía un nuevo integrante. Ese día, por primera vez en muchos años, tenía una familia completa. Y así, entre risas, lágrimas de felicidad y un futuro lleno de posibilidades, la historia de Mateo, Mariana y Julián llegó a un final que no era un cierre, sino un hermoso comienzo. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta idea. Dale like y comparte con tus amigos.
Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.